tardes tengan todos ustedes. Hoy les voy a platicar de un segundo cuento corto que se titula Bartleby. Bartleby es la historia de un oficinista que termina en la cárcel por decir preferiría no hacerlo. Es una alegoría de la manipulación. Es una historia muy curiosa. En la ciudad, digamos, imagínense usted que está en una ciudad de Chicago o no sé, en alguna ciudad urbana de Estados Unidos, en donde hay copistas que hacen, en ese entonces no había copiadoras, hacen el trabajo de copiar a mano documentos legales. Entonces es un oficio y resulta que Bartleby se emplea, viene al trabajo. Nuestro narrador lo emplea, entonces viene a la oficina, pero empieza a notar en él cosas raras. Por ejemplo, le dice, tienes que hacer esto. Bueno, él hace su trabajo, él copia, pero es muy metódico, muy tranquilo, muy buena persona. A veces cuando al narrador se le caen unas monedas, se las recoge, se las entrega. Una buena persona. Pero cuando le hace una tarea, le solicita una tarea extra, él utiliza una frase muy interesante. Dice, preferiría no hacerlo. Tranquilamente le dice. Llega a tanto... aquí, en cierta manera nuestro narrador se desarma si se llega a involucrar emocionalmente en el personaje, porque se da cuenta que aunque no es una persona mala, simplemente no se deja manipular o no le gusta hacer lo que prefiere no hacer. Y en cierta forma hay un uso del lenguaje y hay una violentación del lenguaje muy táctica. En un momento dado vemos nosotros, como lo había sugerido la Escuela de Frankfurt, que la violencia lingüística, cuando se agota, hay distintas formas de violencia lingüística, según como nosotros usamos nuestro lenguaje. Estamos en cierta forma violentando a través del uso del lenguaje. Y llega un momento en que es una estrategia, es una lucha entre a ver quién se enoja y quién no se enoja, ¿no? Pero como les digo, el narrador, protagonista narrador, llega a involucrarse tanto que cuando se da cuenta que no lo puede correr, y llega un momento en que Bartleby se resiste a seguir copiando y se resiste a abandonar a ser despedido y abandonar la oficina. Se da cuenta que ahí vive un domingo, se da cuenta que ahí está viviendo y se empieza a llenar de conmiseración. También hay una racionalización de las ideas religiosas que nos obligan a ser caritativos con los demás, pero también es una crítica porque se da uno cuenta que el narrador protagonista se involucra en los sentimientos de Bartleby. Al final, una de las estrategias que decide operar es mudarse a la oficina, a otra oficina, y cuando lo hace, los nuevos inquilinos vienen a quejarse con él y le dicen que Bartleby sigue ahí hasta que finalmente la policía lo encarcela. Y eso es también una crítica a la sociedad, de que una persona que se resiste o que prefiere hacer
algo y se resiste a sujetarse al orden social, finalmente viene cayendo en la cárcel, ¿no? Es una crítica social a la manipulación social, ¿no? A la manipulación laboral. Hay una parte muy interesante cuando dice el autor, se da cuenta que la fineza de sus respuestas llega a convencer a los otros copistas que se enojan con él y al mismo jefe, que empiezan a integrar en su propio vocabulario inconscientemente la palabra preferiría. ¿Sí? Entonces, curiosamente dice que ya que Bartleby los estaba volviendo locos en ese sentido, ¿no? Porque ya los había desarmado y ya está en esa lucha lingüística, en esa lucha de discursos, en esa lucha de poder. Ya ellos habían sido vencidos por Bartleby a tal grado de que habían incorporado a su vocabulario esa finísima palabra preferiría, yo preferiría, ¿no? Yo preferiría. Entonces, al final hay una frase que por ahí menciona Melville, dice que la gente más sincera es la que niega. Que una persona que se niega o que niega es más verídico y más sincero. Y esta es la historia, amigos, de Bartleby, del segundo cuento corto de los cuentos de la veranda de Herman Melville, una alegoría del poder, y bueno, y al final menciona que supo por ahí que una leyenda, después que murió en la cárcel, supo de una leyenda, porque fue a visitarlo a la cárcel, y por ahí supo una leyenda, que un rumor, no está seguro si es verdad el rumor, que la historia de él, de Bartleby, es de que él fue despedido de una oficina en Washington por cambio de administración. Entonces también el tema de la burocracia la podemos ver aquí. Y en ese cambio de la administración, él fue despedido de manera violenta e inesperada, y su oficio era, de acuerdo a su personalidad, le habían asignado un oficio, que era un oficio de acuerdo a su personalidad, de callado, era el oficio de las cartas muertas. Las cartas muertas eran las cartas que no llegaron porque las personas destinatarios fallecieron. Y él era el encargado en el servicio postal de hacerse cargo de las cartas muertas, de las cartas que regresaban, y de deshacerse de las cartas muertas. Gracias, amigos.